Buenas Gracias. tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Habéis Bien. entrenado ya? En mi caso, no. En mi caso, lunes día de descanso. Ah, sí, Sí, lunes es día de descanso. Yo descanso, sí. justo Justo tengo también día de descanso hoy. O sea que. Yo he Me- salido a trabajar a las 3 y la verdad que aquí en Zaragoza había 36, 37 grados y digo, bueno, me voy a esperar cuando acabe la charla y ya me voy a hacer un ratito. ¿Sois extremadamente disciplinados en este aspecto o de vez en cuando sois flexibles según las circunstancias, como estamos viendo, atmosféricas, de trabajo, etcétera? Yo la verdad que de no ser que haga mucho, mucho, mucho calor, no dudo. O sea, tengo unas horas y lo único que podemos hacer es retrasar o adelantar, pero entrenar se entrena. Y yo creo que vosotros también saltaros entrenamiento, no creo que os saltéis. No, en mi caso, la verdad que siendo, bueno, pues igual que pasará a ellos dos, que siendo deportistas y un poco más de élite, intentas como estructurar un poco la semana. Sí que es verdad que, pues en mi caso me doy un pelín de flexibilidad porque es verdad que todos los días no son iguales. Igual tienes planificado un entrenamiento hace un mes que luego ese mismo día, pues por diversas circunstancias, has tenido un día de trabajo pues un poco ajetreado o el cuerpo no ves que está un poco cansado, entonces pues intentas un poco cambiar la estructura que tenías planteada inicialmente y sí que me doy un poquito de flexibilidad. Sí, yo parecido. O sea, tienes el plan más hecho a nivel macro, que ahí en parte ya tienes en cuenta pues que ciertos días vas a tener compromisos, ciertos días vas a tener cosas de la universidad, por ejemplo, que imagino que ya hablaremos o lo que sea. Tienes ya el plan hecho, pero luego en el día a día que pasan cosas, pues hay que tener cierta flexibilidad para poder adaptarte a ello. Pero el tener un plan en parte ya ayuda en el día a día a organizarse mejor. Bueno, tenemos aquí una fotografía precisamente de Carro. ¿Quién es Carro cuando está corriendo por las montañas? Hombre, yo espero que la misma que cuando no está corriendo. Eh, bueno, pues una persona curiosa que, que le gusta descubrir, le gusta pasar tiempo en la naturaleza y le apasiona el deporte y correr. Esta competición, ¿te acuerdas dónde era exactamente? Sí, esto es la meta del Campeonato de España de Carrera Vertical, que fue en Palencia, en el mes de mayo, que estuvimos con los amigos de Zenit. Y bueno, una carrera curiosa que tocó adaptarse bastante. ¿En qué sentido? Pues principalmente teníamos previsto que fuera una carrera únicamente de subida de 8 kilómetros y 1000 metros de desnivel positivo, con un perfil muy marcado. Y había tormenta eléctrica en la parte alta de la carrera, entonces la terminaron recortando y terminó siendo pues de 5 kilómetros con 500 positivos, que cambia bastante la película. Entonces pues ahí tocó adaptarse un montón, porque de la idea que tú tienes, pues media hora antes de arrancar te la cambian totalmente. ¿Y cuál fue el resultado? A nivel absoluto, no sé si hice séptima o así, que es con lo que me quedo. A nivel sub-23 gané en mi categoría, pero realmente yo iba mirando más el resultado absoluto, entonces pues eso, creo que hice una séptima posición y, y así fue. Y sobre todo pues bueno, una historia curiosa. Álvaro, ¿tú también corriste esta carrera? No, ¿Coincidió? en este año no pude participar en este campeonato, sí que este campeonato pues he ido participando en ediciones anteriores, este año no porque corría el Campeonato del Mundo Juvenil en Croacia, entonces no me dejaban participar, que era la semana después, pero sí que estos campeonatos con Zenit la verdad que he estado participando en todas las ediciones que he podido. ¿Y aquí dónde estás? Bueno, esta carrera es Skyrun en Francia, en el sur de Francia. Además, esta edición que corrió Carro también fue la última edición que se hizo de esta prueba. La verdad que es una prueba que siempre había traído un nivel de corredores brutal. Había sido algún año Golden a nivel internacional y venían los mejores corredores del mundo. Y este año que participamos, la verdad que también había bastante nivel. En mi caso, pues sorprendentemente no me salió del todo mal, sí que es verdad que pequé un poco de novato y salí como muy rápido, me vi los primeros kilómetros liderando la carrera, que guay, la verdad que se me ponía la piel de gallina de verme ahí delante de gente tan buena. Luego al final sí que se me hizo un poquito largo, pero bueno, terminé en séptima posición, que la verdad que lo hubiese firmado a priori. Claro, antes estábamos comentando que tú, por ejemplo, entrenas en un entorno como más adaptado ya a Sí, la montaña, un poco más. en Estadella, allí, ¿no? Cercano ya al Prepirineo, pero tú estás entrenando, pues eso, aquí en Zaragoza, en Juslibol, por ahí
por Cuarte. Eso es. ¿Qué diferencia puedes ver? O si te escapas de vez en cuando pues, a Jaca, que tú eres de allí, o más hacia el Pirineo. Eso es, como bien dices, yo entreno ahora aquí en Zaragoza porque acabé la carrera de enfermería el año pasado, estoy trabajando de enfermero desde el año pasado, entonces, pues bueno, toca compaginar un poco tanto la vida de enfermero como la vida deportista. Y para entrenar aquí, pues bueno, como dices, Juslibol, Cadrete, no es, digamos, el terreno ideal para sumar mucho desnivel positivo en una subida, pero sí que es verdad que pues repitiendo varias cuestas ya tenemos un poco los trazados bastante como medidos y así tenemos ya los recorridos ahí para saber dónde podemos sacar un poco más de desnivel y bueno, se intenta hacer lo que se puede. Ahora es verdad que en verano pues aprieta un poco más el sol, entonces también hay que cuadrar un poco los horarios para poder entrenar. Pero bueno, como te digo, se intenta hacer lo mejor que se puede. En mi caso es verdad que bueno, todavía conservamos la casa ahí en el Pirineo, en Jaca, entonces siempre que puedo pues me escapo para allí, que para entrenar la verdad que es un lujo. Gonzalo, tú haces patinaje en línea y también de hielo. Aquí podemos ver, ¿dónde estás compitiendo? Ostras, pues sí que es el circuito de Sant Boi, que es en Barcelona, y yo creo que esto es una liga nacional de hace varios años, por lo menos 3 años o así. Y sí, sí, bueno, hacemos varios circuitos. Este un poco era el que hacíamos como club, que es Liga Nacional de Clubes. Estuvimos compitiendo en Primera División 4 o 5 años. Al final, por un poco estructura de club, cambió y hemos dejado de estar en la Primera División. También, por desgracia, mis compromisos con el patinaje sobre hielo, de estar fuera de España en la mitad del año, hace que no pueda asistir a muchas de estas competiciones. Pero sí que este circuito, la verdad que le tengo bastante cariño, me han salido algunas buenas carreras, y en Barcelona lo que sí que siempre se suele sufrir bastante de calor y humedad, que no es lo que más me guste para correr, pero hay que... Bueno, lo que sí que percibimos, o yo por ejemplo desde fuera como espectador, que debe de variar bastante la disciplina del patinaje de línea a hielo, ¿no? Es totalmente como dos superficies muy distintas, ¿no? Sí, a veces cuando ves el movimiento parece que es casi idéntico, pero luego como deportista técnicamente cambia muchísimo. Y sobre todo yo diría que la principal diferencia es que las ruedas son muy permisivas con cómo echas los pies en el suelo, y la cuchilla con el hielo es pulcra, tienes que hacerlo perfecto y cualquier error te vas al suelo, cualquier error pierdes velocidad. Entonces hay que hilar mucho, mucho, mucho más fino, y eso lo hace ser un deporte quizás que en el que prima un poco más la coordinación, la técnica, el ser muy limpio con cada zancada, y en las ruedas vale un poco más el ser, por así decirlo, muy fuerte físicamente y tirar, 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 tirar. ¿Y cómo haces ese tránsito de esa parte de la temporada que haces una disciplina y luego la otra? Pues lo primero, descansando bien, porque si no descansas te quemas y al final son 2 temporadas a compatibilizar, que es complicado. Y luego pues se estructura como con 2 pretemporadas grandes para preparar la fase competitiva del hielo del invierno y de las ruedas en verano. Entonces pues haríamos una pretemporada que puede ir, por ejemplo, marzo, abril, mayo en ruedas, y luego final de mayo, junio, julio es competitivo en ruedas, y ahí cortamos y empezamos la pretemporada para el hielo, que es todo lo que queda de verano hasta septiembre, y en octubre, noviembre ya tienes que empezar a subir un poco el nivel en hielo, y sobre todo el hacer las adaptaciones técnicas, porque al volver del hielo te encuentras muy mal patinando sobre ruedas, y al volver de las ruedas te encuentras muy mal patinando sobre hielo, que es un poco la complejidad. Carro, cuéntanos de dónde procede etimológicamente tu nombre y tu apellido. Mi apellido no lo sé. Ah, venga, pues tu nombre. No lo sé. Mi nombre Carrodilla es propio de mi pueblo de Estadilla, que es un pueblo de la provincia de Huesca. Y bueno, es nombre propio del pueblo, es el nombre de la sierra que tenemos, de nuestros montes, y a su vez pues da nombre al santuario de la Virgen de la Carrodilla y demás. Lo de Carrodilla viene por bueno, la leyenda que hay de donde se apareció la Virgen, que se apareció en un carro, y de ahí pues el nombre, pero sí que pues es el nombre propio del pueblo. ¿Hay muchas chicas que se llamen así? No. ¿Eres la única de allí? No, pero pues estoy... que lo tengamos de primer nombre, porque sí que hay alguna persona que lo tiene de segundo nombre, pero que lo tengamos de primer nombre que se utiliza,
pues estoy yo y 3 o 4 abuelas. Sí. ¿Y en tu familia había ya personas que hacían deporte, que corrían en la montaña, hacían alpinismo? Pensaba que ibas a decir carrodillas. Y te iba a decir, pues creo que una tía, me parece, una tía sí, pero deportistas sí. En mi casa tanto mis padres como mi hermano son muy deportistas, sobre todo pues siempre hemos llevado a la par lo que era el tema del correr y lo que era el tema de la montaña. La montaña más pues haciendo senderismo, más tranquilos, pues mis padres desde siempre habían andado en el monte y con mi hermano pues también desde pequeños pues íbamos subiendo siempre al Valle de Benasque y así. Y luego la parte de correr pues también nos viene. Mis padres corren pues desde que correr no estaba de moda, hacía mucho tiempo que corrían 4 personas y mi hermano y yo, mi hermano es 4 años mayor y desde siempre ya de muy pequeños pues empezamos con los crosses y todo de los pueblos, con la escuela de atletismo del cole y entonces siempre lo hemos llevado a la par. Íbamos toda la familia a los crosses los fines de semana de un pueblo a otro y así fue creciendo todo. Bueno, en paralelo, tú procedes de una saga también, ¿no?, de corredores de montaña Eso es. que se siente, ¿no? Te han inculcado ya desde muy pequeño el correr en la montaña o correr o hacer deporte. Sí, en mi caso empecé a correr muy de joven, con 5 o 6 años ya empecé a practicarlo. Vivíamos entonces en Jaca, la verdad que en Jaca pues es muy cómodo para hacer deporte porque sales de casa y ya puedes, pues en mi caso, hacer montaña. Y bueno, a raíz de mi padre, mi hermano, que también nosotros empezamos curiosamente también haciendo patinaje sobre hielo. Las primeras veces nos apuntamos ahí a varios cursos como de iniciación y luego sí que lo guardo con cariño y así, pero ya digo, pues me parece a mí que esto no es lo mío. Entonces, bueno, me cambié a hacer un poquito más de atletismo, triatlón hacía de pequeño. Y luego, pues eso, más ya atletismo y carreras de montaña cuando ya me dejaban competir. Hubo unos años que pues iba compaginando tanto el atletismo como las carreras de montaña y todavía pues sigo haciéndolo de una forma un poco distinta, pero siempre que puedo también no dejo el atletismo de lado. Así que sí, ahí vamos un poco, ahora ya más centrados en el trail, pero no perdiendo de vista tampoco el atletismo. ¿Tienes cierta competencia con tu hermano? ¿Lo ves como una referencia, como un competidor, un compañero? ¿Tienes ahí una dualidad o no? Sí, o sea, sí que lo veo como una referencia porque al final practicamos el mismo deporte. Es verdad que en distancias distintas. En mi caso, mi hermano hace distancias un poquito más largas. Entonces, pues bueno, sí que es un pelín diferente, pero sí que lo tengo, la verdad, que bastante como referencia. Nos llevamos 4 años y medio, sí que es verdad pues que los entrenamientos son diferentes y eso, pero sí que lo tengo como referente. Gonzalo, tú empezaste con 7 años a patinar. Correcto. Dinos cómo fue ese inicio. Realmente se remonta un poco antes. Empiezo las primeras veces que me llevan a la pista de la Bozada, que está al lado de Aragonia. Yo tenía 2 o 3 años, nos apuntaron a mi hermano y a mí y nos sacan porque a mi hermano no le gusta porque le duele mucho la espalda. A mí me encantaba el deporte y la misma entrenadora que me llevó cuando tenía 2 o 3 años, que al final estaba aprendiendo a dar los primeros pasos en los patines, viene al colegio a Marianistas a proponer una actividad extraescolar que es patinaje velocidad. Yo llego a casa con 7 años y le digo, mamá, tengo que empezar a patinar, porque yo he sido el típico que prueba todos los deportes, todo les gusta, pero con el patinaje fue como, es que quiero hacer esto. Entonces empiezo en la extraescolar de Marianistas y se me daba bien, mejor que otros deportes, por lo que sea, y ya me dijo la entrenadora que fuese a la pista a probar y desde entonces no he parado, la verdad, y sigo totalmente enamorado del deporte, que la verdad que es algo muy bonito porque sí que es verdad que con los años es muy fácil desencantarse por lesiones, por caídas, por malos resultados, pero la verdad que yo sigo con las energías intactas y eso es bonito de poder seguir acercándome al deporte de esta manera. ¿Creéis que hubierais destacado en algún otro deporte o otro deporte que os gusta y lo habéis compaginado más de críos? Yo creo que, bueno, quién sabe, ¿no? Pero y a priori diría que no. Otros deportes que hice de más pequeña, pues como escalada, por ejemplo, en escalada tenía muchísimo miedo, así que no hubiese destacado. Jugué a fútbol y cuando empecé a jugar a fútbol me encantaba, pero tampoco tenía ningún rendimiento súper especial. Y en atletismo, por ejemplo, pues nunca hice una mínima o fui con la selección aragonesa. Entonces, yo sí que creo que he encontrado como
a priori mi sitio, que quizás hay otros deportes de resistencia donde quizás podríamos destacar igualmente, pero bueno, de los que he practicado anteriormente yo creo que estoy donde tengo que estar. En mi caso sí que me dicen bastante que si hago baloncesto, voleibol, así por la altura. Luego a la hora de la verdad es que es verdad que no, bueno, se me dan tan bien como el correr. De joven eso, hacía triatlón, nadar se me daba regular, la bici sí que se me daba un poquito mejor, pero es verdad que requiere bastantes horas de entrenamiento más que correr, entonces bueno, pues para cuadrarlo en el día a día es un poco complicado. No la dejo de lado, pero bueno, de momento la verdad que yo creo que corriendo y por la montaña es donde he encontrado un poco mi sitio, digamos. Hablando de compaginar, claro, estamos hablando de que sois deportistas de élite, de alto rendimiento, que estáis ahí copando pues el medallero. ¿Cómo compagináis, en este caso, tú el trabajo de enfermero, tú haciendo las prácticas estudiando y tú acabando ahora también la licenciatura de Educación Física de INEF, que yo no me sé la actual? ¿Cómo lo compagináis? Y si os ha pasado por la cabeza alguna vez decir, "No, este año me voy a centrar exclusivamente en la tarea deportiva"? Es verdad que en el deporte que practicamos nosotros es como, digamos, complicado vivir exclusivamente de ello porque es un deporte minoritario, bueno, igual que pasará con el patinaje. Entonces, pues bueno, en mi caso acabé la carrera de enfermería el año pasado y como de momento pues deportivamente no tengo, digamos, el sustento económico para poder dedicarme a ello, pues he tenido que empezar a trabajar. La verdad que, bueno, lo estoy compaginando mejor de lo que me esperaba, así que pues eso, toca cuadrar un poco los turnos y así para poder ir a las competiciones. Alguna vez sí que toca pues doblar, hacer turnos de 12 horas, pero bueno, como te digo, sí que lo estoy intentando llevar de la mejor manera posible. También me viene bien un poco para liberarme de lo que es el correr, no estar centrado dándole todo el rato vueltas a la cabeza en entrenamientos, de cómo han ido las competiciones. También me viene bien un poco para evadirme y pues dedicarme durante ese tiempo a otra parte al final de mi vida que también me gusta, que es la enfermería. Sí, al final compatibilizarlo es parte del proceso. Sí que siempre se te viene la idea de y si me dedico, pero como ha dicho Álvaro, el dedicarse profesionalmente en estos deportes es muy muy difícil o casi imposible, depende de... Por ejemplo, nosotros en la disciplina de ruedas es imposible, en la de hielo sí que se puede. Y la forma de compatibilizarlo al final sí que es estructurarlo muy bien, estructurarte tu horario de estudio, de trabajo con tus horarios de entrenamiento, priorizar eso, que salga todo y no perder el tiempo haciendo cosas extras. En este caso, pues por mi parte, con voluntad también de la Fundación Caja Rural en que yo pueda entrenar y hacer mi deporte a la vez que hago mis prácticas. Y sobre todo yo creo lo que sí que destacaría sería organización y no perder el tiempo, porque el día es largo, pero se te pueden ir los ratos haciendo cualquier otra cosa, pero si estás centrado en entrenar, trabajar o entrenar, estudiar, se puede sacar todo, por supuesto que sí. Yo también creo que es cuestión de organización, pero un tema muy importante que a lo largo de la carrera que justo acaba de terminar en parte he descubierto, en bachillerato se hace todo fácil, tampoco tienes el nivel de exigencia deportiva que tienes ahora y tal, pero yo una cosa que sí que me di cuenta durante la carrera, cuando ya empecé a competir internacionalmente, a tener que viajar a asignaturas más complicadas, tal, fue a ordenar las prioridades o sobre todo moderar un poco la exigencia, porque si eres una persona muy autoexigente que quieres dar el máximo en todo lo que haces, llega un momento que o tienes una capacidad brutal y llegas a todo y lo haces todo de 10 o petas un plomo. Y a mí me pasó en segundo de carrera, que en primero de carrera iba con todo y a muerte. Y en segundo me apareció una asignatura muy complicada para mí, que era biomecánica, que teníamos que hacer física, matemáticas y así, y yo ahí iba un poco más perdida. Y el tenerme que implicar bastante en una asignatura, la par que estaba viajando y tal, llegó un momento que dije, ostras, no me puedo exigir lo mismo que se están exigiendo mis compañeros de clase, porque yo tengo como una doble vida a la par, ¿no? Entonces, a raíz de eso aprendí como a ser un poco más flexible, decir, ostras, sé que si quiero pues entrenar bien, competir bien, sé que no me puedo pedir pues ser la alumna de 10 también, ¿no? Y también a veces pues las universidades dan ciertas facilidades para deportistas, para que podamos hacer las asignaturas de otra manera, pues quizás con menos presencialidad o así. Y a raíz de eso pues aprendí como a bailar un poco más y los últimos 2 años pues ya sé que ha sido un tema pues de
de ser un poco más flexible y un poco menos autoexigente. ¿Tenéis eso, personas alrededor que os apoyen a nivel pues, psicológico, entrenamientos en planificaciones, fisioterapeutas? ¿Tenéis como un equipo detrás o realmente estáis solos ante el peligro? Sí, yo sí que tengo un pequeño equipo, tengo un entrenador y una nutricionista y médico deportivo. Y luego, bueno, a mi familia la contaría como parte del equipo también, que son como mi círculo. Y luego, pues, apoyos muy cercanos, pues como podrían ser, por ejemplo, ciertos profesores o ciertos compañeros de universidad que pues crean esa red de soporte a la que puedes ir pidiendo ayuda. Y también pues el equipo, el club o lo que sea. Zenit. Zenit. Ahí está. Yo en ese caso sí que, bueno, a nivel emocional, psicológico, motivacional tengo a mi novia, que la verdad que creo que nadie puede hacerlo mejor que ella, y mi familia, por supuesto que también. Y luego mi entrenadora también es verdad que no es una persona que solo me escribe el plan, sino que prácticamente me lleva llevando 9 años, es casi una de mis mejores amigas, es la persona que cuando me va mal en una carrera va a preguntarme qué me pasa, o sea, no diría que es mi psicóloga porque no cumple esa función, pero al final es la persona que está ante todo, te vaya bien, te vaya mal, y el tener a alguien, que pasa igual con mi pareja, como con mi entrenadora, que confíe en ti cuando las competiciones van bien y cuando van mal, eso sí que te da un apoyo, un sustento de decir, ostras, que no es solo mi cabeza maquinando, porque a veces es verdad que cuando las competiciones van bien todo es maravilloso y todo es fantástico, pero cuando van mal también necesitas a alguien que te diga, que no pasa nada, has fallado en esta vez, pero la próxima va a salir bien. Y luego a nivel de equipo sí que he tenido un poco de suerte, porque un compañero de equipo es nutricionista. Entonces yo le pregunto todas las dudas que tengo en nutrición y él me ayuda con todo. Y luego el novio de una compañera de equipo es fisio y voy siempre a la clínica siempre que me pasa algo, todo ha sido lesiones, etcétera. Me ha ayudado de esa forma. Entonces no son, por así decirlo, como staff del equipo, pero al final a mí me dan el apoyo y me dan el soporte casi como amigos más que como profesionales, aunque son, por supuesto, profesionales y por eso confío en ellos. Sí, en mi caso también pues tengo un equipo cercano, entrenador fisio. La verdad que creo que es importante rodearte de gente que te apoye y bueno, pues al final si tienes un círculo cercano pues que está bastante involucrado contigo y eso creo que ayuda bastante. Y sobre el tema psicológico, sí que pues en mi caso no tengo ningún psicólogo, pero bueno, creo que es también un punto bastante importante, sobre todo en deportes de resistencia que practicamos nosotros. Bueno, al final deporte es un poco de élite en general, pero en deportes de resistencia pues un poco el intentar pues motivarte. A veces es verdad que los resultados, como bien decías, no salen como te esperabas, pero el intentar pues tener un poco de refuerzo positivo, de ver las cosas con un poco de perspectiva y ver que tampoco pues está tan mal como te puedes pensar. En mi caso hay veces que es verdad que en las carreras, pues hace años atrás me pasaba pues que igual tenías momentos de bajón y que ya como que dabas un poco la carrera por perdida y bueno, eso sí que he intentado mejorarlo, de intentar pues ver, bueno, me están ganando 4 personas, pero detrás mía tengo a 60, entonces bueno, pues igual la carrera no estoy para ganarla, pero sí que puedo quedar entre los 5 primeros y bueno, pues no tener el mejor día, pero sí que tener un buen día, entonces bueno, creo que eso puede ser bastante positivo. Y luego también pues tener una lectura un poco de cada futuro, de que eso también te hace pues mejorar y madurar un poco. Sí, puedo aportar una cosita más también, que a veces esto sobre todo es el papel de mi entrenadora, no solo es cuando estás mal y lo has hecho mal motivarte, sino también cuando salen las cosas bien y estás, por así decirlo, ganándolo todo, decirte tranquilo porque tienes que seguir currando, tienes que seguir trabajando y que hayas ganado hoy no significa que todos los que están alrededor también están trabajando para ganarte. Y creo que las dos partes son un poco importantes para tener ese balance de estar motivado pero no creerte mejor que nadie, porque todo el mundo trabaja y todo el mundo quiere llegar primero a la línea de meta y el tener también los pies en el suelo creo que es muy importante porque si no puedes llegar arriba y luego caer en picado. Bueno, en relación y a colación de lo que estáis hablando, y además vosotros que sois ya nativos digitales, Internet está ahora muy presente en nuestras vidas y precisamente igual os puede incluir como un poco más de presión, pues porque podéis ver pues enseguida, ¿no?, en la actualidad de otros corredores, otros competidores que están haciendo igual mejores marcas, etcétera. ¿Eso lo controláis bien? ¿Lo estáis gestionando?
¿Cómo lo percibís vosotros? Yo por mi parte creo que bastante bien. Intento no compararme con lo que veo fuera porque también soy bastante consciente de que en las redes sociales vemos una parte muy pequeña de lo que es la realidad, y tú puedes ver un deportista que esté triunfando a nivel de resultados, pero igual por detrás está hecho polvo. Entonces trato de no compararme y de también saber dónde mirar y bueno, creo que en parte si ya la gestión de una carrera deportiva ya tiene lo suyo, ahora que está el tema digital es como otro tema más a gestionar que se debería educar porque tiene su complejidad. A mí siempre me ha servido más casi como motivación el ver lo que están consiguiendo otros y dónde están, que como parte negativa de compararme o decir yo soy menos, pero sí que, o sea, la parte que me gusta de las redes sociales es un poco el ver a gente que es mejor que tú, cómo lleva su vida, qué competiciones va. También es verdad que lo que se vende muchas veces no es cierto, es un poco una idealización de su vida, pero sí que creo que también puede servir para motivar, para decir, ostras, un día puedo estar ahí y por qué no intentarlo, que sí que es verdad que ahora la parte positiva que tenemos es que tenemos el ejemplo de un montón de gente que podemos ver y tenemos, por así decirlo, al alcance de nuestras manos, el ver cómo hace, cómo entrena, cómo se planifica. Ahora mismo podemos ver, yo que sé, Jakob Ingebrigtsen, un montón de ciclistas pros, cómo entrenan, cómo es su día a día, que toda esa información hace tiempo no estaba disponible, y eso sí que me parece brutal y me gusta en ese sentido. Sí, creo que, como bien dices, ahora tal vez hay un poco más de transparencia, que antes como que al no haber redes sociales no se mostraba un poco el día a día, y ahora sí que se muestra todo. Que es verdad, pues en una parte, es como decís, es positivo, porque sí que es verdad que te puedes sentir reflejado, un poco de fuente de inspiración en lo que hacen pues deportistas de alto nivel, pero es verdad que también un poco hay que filtrar a ver qué cosas se ven, porque es verdad que se ven según qué cosas que, bueno, si no lo conoces y ves el mensaje, porque a veces pues son mensajes de estos que 20 segundos y ya te... ¿Cómo preparar un maratón en 2 meses? ¿Cómo correr? Y a veces es verdad que se pierde también un poco la noción de, en nuestro caso, de las carreras, que se vende, por ejemplo, hacer una maratón como si no fuese nada, y es verdad que, bueno, tú, Sergio, bien sabrás que cuesta mucho preparar este tipo de carreras y así, entonces, pues bueno, es verdad que está bien porque si, bueno, sabes un poco qué tipo de contenido ver, pero bueno, hay que saber lo que estás viendo un poco. Con lo que estáis diciendo, ¿qué referente de deportista de cualquier disciplina lo veis que muestra los verdaderos valores del deporte? Que sea de los muy conocidos. Pues en atletismo así de élite, Yago Rojo te diría que es un poco así el deportista que está mostrando un poco más su día a día compagina con el deporte, así que se me ocurra. Y luego pues en trail sí que, bueno, pues Pablo Villa, por ejemplo, sí que también es un corredor que, pero en general la verdad que corredores incluso que, pues Luis Alberto Hernando, que cuando empezó a correr no sabía lo que era Instagram y no existía ni nada, y hoy en día sí que se ha ido pues actualizando un poco y así sí que es verdad que ha cambiado un poco todo y ahora casi todo el mundo tiene, digamos, redes sociales. Yo, pensando más en referentes, con todo el tema de redes sociales así, más que pensar en gente que pueda mostrar su día a día o así, yo pienso en deportistas que a través de las redes las utilizan como una buena herramienta para tener un impacto positivo en la comunidad, pues sea concienciando o mostrando cosas suyas más allá de cómo entreno, cómo compito, cosas quizás más profundas. Ahí creo que Kilian Jornet siempre ha sido un ejemplo en muchas cosas. Y bueno, a mí en general me gustan los deportistas que de verdad hacen por aportar, ¿no? Y por mostrar pues quizás más cosas de la persona, o sea, de la persona no diciendo, no de su día a día, sino quizás más todas esas cosas que no se ven del deportista y que pasan tras la competición. Yo, por no coger patinadores y coger ciclistas, que creo que igual la gente sí que controla más, si os gusta un poco el mundo del ciclismo, me gusta mucho, o sea, son un poco rivales y amigos, pero me gusta mucho tanto la rivalidad sana como cómo se muestra en redes y cómo son, o cómo se les ve como deportistas sanos y rivales
en el buen sentido de la palabra, a Mathieu Van Der Poel y a Wout van Aert. Creo que son dos referentes, creo que son humildes, creo que luego el contenido que suben a redes, sobre todo Van Der Poel, me gusta pues el estilo un poco de vida que lleva y tal. Y luego sí que Van Aert me gusta el que se muestre a veces vulnerable, que las cosas a veces no le salgan, que a veces sí, y un poco como luchador resiliente, que al final sí, es verdad que el ciclismo es un deporte durísimo, pero que hace falta en todos los deportes para mantenerse ahí con los años. A José Saramago, un escritor muy conocido ya fallecido, le preguntaron qué hacía para cuidarse a un escritor, ¿no? Y entonces él contestó, bueno, esta misma pregunta se la hace usted a los deportistas. ¿Qué libros lee para cuidarse? ¿Qué exposiciones ve para cuidarse mentalmente? ¿Qué libros leéis? Pues yo lo estaba hablando antes con Marian. Yo no leo, bueno... No digas que no lees. No, leo y me encanta. Y además ahora que he terminado la carrera estoy leyendo todo lo que no he podido leer durante el año. Decía que no leo apenas sobre deporte, porque bastante tengo con el propio deporte que hago yo, más que mis estudios han ido con las ciencias del deporte. Sí que pues tengo alguna cosa de fisiología o así que me gusta leer por friquear un poco, pero a mí me gusta leer mucho, por ejemplo, de periodismo internacional, de conflictos, historia y sobre ello, enterarme un poco qué está pasando en el mundo y por qué. Yo leo principalmente los libros que me regala mi hermano, porque siempre para mi cumpleaños me regala un libro y dice, venga, así lees un poco más. Y igual que has dicho tú, no leo de deporte porque, bueno, de hecho al elegir la carrera para estudiar ámbito de economía y de administración y dirección de empresas, también un poco la idea fue, ya estoy conectado al deporte las 24 horas del día, pues me apetece tener un espacio en el día que sea aprender sobre otra cosa. Y así dos libros, uno que me marcó a nivel de economía se llama Economía Básica de Thomas Sowell, que me gustó porque prácticamente luego todo lo que vi en la carrera era como que ya lo había mirado en el libro y me interesó, es un poco denso igual, y mi hermano me regaló el último que me leí, es El monje que vendió su Ferrari, que es un poco más, digamos, filosófico, bohemio, pero es interesante, está bien. Y en mi caso sí que es una tarea pendiente, leo, pero sí que creo que debería leer más. He leído algún libro así de montaña, típicos de, bueno, que ha escrito Kilian o Carlos Suárez y así. Y bueno, luego sobre enfermería también me ha tocado pues ver algún artículo, publicaciones y así, porque es verdad que es una profesión, bueno, como la mayoría, pero está especialmente que te tienes que ir como actualizando, entonces no queda otra que seguir leyendo y bueno, sí que pues alguna revista y lo típico del periódico y eso, alguna vez, aunque sea la sección de deportes, la leo. Bueno, voy a acabar y así además dejamos alguna pregunta para el público de cuáles son vuestras competiciones próximas, algún objetivo, algún reto, esas os las dejo para vosotros. Y os voy a leer unas frases, a ver qué opináis y a ver qué reflexión sacamos. Las tengo ya elegidas para cada uno. Para Gonzalo. Michael Jordan dijo, he fallado más de 9000 tiros en mi carrera y es por eso por lo que tengo o he tenido éxito. ¿Dónde crees que está el éxito? ¿Dónde está el límite de esa búsqueda de la perfección y si merece la pena tanto sacrificio? Pues en el punto en el que estoy ahora mismo te diría que sí que merece la pena tanto sacrificio. Y por otro lado, bueno, lo hemos visto esta noche que Ilia Topuria ha perdido después de ser invicto. Hasta los mejores tienen que fallar muchas veces para ser quienes son. Entonces creo que está un poquito ahí el punto de, o sea, ¿por qué Michael Jordan llegó a ser quien es? Posiblemente es por haber fallado esos 9.000 o 900.000 tiros y por eso ahora la probabilidad de que falle un tiro es muy baja. Y sí que creo que si esperas que llegue todo a la primera y que el primer tiro ya sea dentro y el siguiente, el fracaso es asegurado. Y que si tienes ese aguante de seguir practicando y seguir perfeccionando es cuando llega un poco, te puedes asemejar más a la perfección, pero bueno, como hemos visto esta noche, nadie es perfecto y todo el mundo puede perder, incluso el que parece que es invencible. Muy bien. Carro, a ver, dice, al correr... Espera, que me pongo las gafas, que yo estoy, que no leo. Al correr no es importante si llegas primero, en medio o al final, pero puedes decir he terminado, hay muchísima satisfacción en ello. Eso lo dijo Fred Lebow, que es uno de los organizadores de la maratón de Nueva York.
¿Crees que al acabar los objetivos o las cosas es seguir el camino? ¿Es importante para tu crecimiento personal? El terminar un objetivo que te has planificado. Es importante, pero creo que no es lo más importante. O sea, es relevante porque sí que cierras un círculo, ¿no? De cuando inicias un proceso para preparar algo, está bien cerrarlo y que no se quede en el aire, pero al mismo tiempo es una parte minúscula de todo el conjunto de lo que has hecho. Entonces, suena muy tópico, pero realmente lo que haces la mayoría del tiempo es ese proceso, ¿no? Ahí está lo importante. Y sí que el momento de conseguir el objetivo pues es un momento bonito si lo consigues, o un momento que te hace aprender mucho si no lo logras, que también da luego lugar a un momento curioso, digamos, que es después de haber conseguido un objetivo, ¿qué pasa entonces? ¿No? Como a veces se siente un pequeño momento de vacío, pero del cual también se aprende mucho, ¿no? Y te hace pensar hacia dónde quieres ir y replantearte un poco todo lo que estás haciendo. Entonces, bueno, para mí, sobre todo lo que decía, lo más importante de todo es el camino que haces hasta conseguir lo que te propones. Y ese momento final, pues bueno, es bonito sobre todo para recapitular y ver hacia dónde quieres ir. Muy bien. Bueno, y por último, Álvaro, Concepción Arenal dijo: el hombre que se levanta es aún más grande que el que se queda, ¿no? ¿Cuántas veces hay que caer para llegar a la meta o a la meta que tú te has propuesto? Bueno, creo que un número exacto pues no sabría decir, pero creo que, como han dicho, es positivo el hecho de caerse para luego levantarte. Es verdad que pues en el momento que te caes pues cuesta bastante poder levantarte de ahí y salir adelante, pero bueno, pues como te digo, hay que caerse para después ir mejorando. Al final, si no te pasan como cosas, digamos, un poco negativas, entre comillas, tampoco tienes como un margen de mejora, y bueno, creo que eso va bien para ver un poco los lados negativos, la parte pues que no ha ido tan bien, digamos, y con eso pues un poco sacar el lado positivo e ir poco a poco mejorando. En nuestro caso, en el deporte, al final se trata un poco de eso, de ir cada día mejorando un poco, ir tratando de mejorar las partes un poco más débiles y bueno, intentar ser un poco lo mejor posible. Muy bien, pues si queréis es el momento de que hagáis alguna pregunta a nuestros invitados, a los deportistas. ¿Hay algún micrófono por ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, vale. ¿Tenéis alguna pensada? No tengáis miedo. Hola, buenas. Bueno, ya os conozco un poco. ¿Cuáles son las próximas competiciones que tenéis previstas? Dilo de que la noticia que nos has dado esta mañana, que aunque es así todavía... Sí, bueno, no es seguro. Bueno, de momento como la más cercana sí que es el Campeonato de España de circuito, que es en septiembre en Málaga. Y luego las universidades, que son como mundial universitario, que es en Corea en enero, de patinaje sobre hielo. Y nada, esa sí que será por así decirlo, la más importante posiblemente de esta temporada, que al final es un campeonato del mundo, aunque es universitario. Igual es un poquito menos importante que el campeonato del mundo normal, porque es solo para personas que están o cursando grado universitario o máster, pero esas dos fechas van a ser las claves. En mi caso, el campeonato de España que tengo en menos de 2 semanas en Asturias, y luego, bueno, carreras que correr el circuito UTMB. La semana siguiente, el primer fin de semana de julio, correr en Valdearán, una carrera de 30 kilómetros. Luego, a final de agosto, también de UTMB la ETC, que es una carrera de unos 15 kilómetros. Y bueno, así un poco son los objetivos. En mi caso, empecé la temporada en enero y bueno, vas planificando un poco pues diversos campeonatos de España. Corrí el campeonato del mundo en mayo, así que bueno, poco a poco pues luego ir hasta octubre pues ir compitiendo. Y yo, parecido a Álvaro, no voy al Campeonato de España, pero unas semanas más tarde iré a una carrera también del circuito UTMB en Córcega, el 11 de julio. Luego, el 1 de agosto correré en Austria una carrera del circuito de las Golden. O sea, las carreras que me quedan ahora son todas fuera. Y a finales de agosto coincidiremos con Álvaro en Chamonix, corriendo la ETC de UTMB, que eso es como la meca del trail. Y en principio está ahí, y ahí, según un poco pues,
qué vaya a pasar en el futuro y cómo haya ido todo, pues acabaré de dibujar un poco el año. ¿Alguna pregunta más? Yo. ¿Sí? Venga. Hola. Oye, una pregunta. Vosotros que sois jóvenes y que estáis en activo en el mundo del deporte, ¿qué tipo de alimentación lleváis? ¿La tradicional dieta mediterránea, que es la que tenemos todos, la consideráis insuficiente? Además, ¿tomáis suplementos alimentarios? Bueno, empiezo yo, si os parece. En mi caso sí que pues intento comer, no llevo nutricionista, intento comer variado, bastante cantidad de comida. Bueno, mi madre ya lo sabe, que es la que me hace la comida y tiene que hacer bastante cantidad porque es verdad que como bastante. Y bueno, sí que suplemento, en mi caso solamente estoy tomando creatina y bueno, como te digo, del resto pues intentar comer un poco de todo. En mi caso sí que digamos que la dieta sería normal, o intento tener una base de proteína, grasa, hidratos y verduras. O sea, cada día en cada comida sí que como de todo, y lo que sí que priorizo por las horas de entrenamiento y porque es un deporte de resistencia son los carbohidratos, meter mucha cantidad de carbohidratos, básicamente porque si no la energía decae. Y no solo, bueno, supongo que en vuestras carreras será parecido, no solo el antes de entrenar o antes de la competición, sino durante, sobre todo pues cuando son entrenamientos pues de 3-4 horas de bici, por ejemplo, o son carreras de larga distancia, pues con geles o bebida en hidratos, etcétera. Y eso básicamente sería un poco todo, intentar que sea lo más natural posible siempre. Los procesados, pues, o sea, no tengo nada prohibido, pero intento evitarlo. Y eso sí, también disfrutar de vez en cuando de una pizza con los amigos, que viene muy bien para la cabeza. Sí, en mi caso, pues en la línea de Gonzalo, pues una muy buena alimentación de base, y luego como deportistas en general y como deportistas de resistencia, pues tenemos unos requerimientos especiales, especialmente con el tema de los hidratos de carbono y con el tema de la energía en general. Entonces, más allá de preocuparnos de tener una dieta de mucha calidad, es también preocuparnos de meter la energía suficiente al cuerpo, porque si no sabemos que vienen bastantes problemas. Y en todo eso, pues lo dicho, siempre disfrutar de la alimentación, que es algo clave a nivel de cultura también. Entonces, Por eso. sí. Por ahí venía mi pregunta. Pues sí, vamos, a mí además es que me encanta la cocina, y considero que con lo bonito que es pues todo el tema de la gastronomía y así, pues merece la pena que le prestemos atención y que disfrutemos de ello. No nos la vamos a perder por ser deportistas, ¿no? Eso es. Y la charla tampoco, que ya luego va a subir aquí y va a hablar precisamente de esa temática. Pero, hombre, es de agradecer que gente joven que realmente no pierdan el placer de comer, ¿no? que es el último placer que se pierde, que conste, en la vida, y que no os apoyéis demasiado en los suplementos. Puntualmente yo no entiendo cómo suplemento los carbohidratos, sino en realidad hace falta rellenar la batería, ¿no? de energía, pero bueno, sabéis que hay otros muchos y que están en el mercado y que a largo plazo pues provocan serios problemas de salud cuando ya seáis mayores. Entonces, la verdad es que han sido unas buenas respuestas y eso me anima de ver a la gente así. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, así, Celedonio. Hola, habéis estado hablando vosotros que ya sois atletas, que se podría considerar de élite o camino de la élite, y en vuestras especialidades ahí encontramos ahora cientos de miles de personas que también practican el atletismo, el trail y otros deportes. ¿Pensáis que esos atletas que están siguiendo, si no una especialidad tan intensa como vosotros en los entrenamientos y en diferentes aspectos para conseguir esos propósitos, si vosotros no estuvierais ya en la cima, pensaríais que seguiríais también con la intensidad que estáis entrenando en la actualidad? ¿O cómo veis esas personas que también están practicando atletismo y no llegan atletismo y también otros deportes que no llegan a la élite?
Y por otra parte, destinada a Carrodilla, he estado mirando aquí en internet y con 12 años ya he visto algunas fotos de las carreras que disputabas en tu pueblo, en Estadilla, para las fiestas de San Lorenzo. ¿Qué recuerdos guardas de esas carreras que ya no se celebran en la actualidad? Empiezo por el final. Venga. A mí me apena que... Es que antes lo he visto y he dicho, creo que es el suena. de los pollos. Es el de los pollos. Las carreras del pollo, carreras pedestres, para quien no lo sepa. A mí me da pena que no se celebre la carrera del pollo en Estadilla desde hace unos años, porque yo la corrí en las categorías, bueno, la típica carrera que hacíamos cuando éramos pequeños, que dabas varias vueltas, pero a mí me hacía ilusión algún día pues correr y competir las primas, ¿no? Y al final la dejaron de hacer. Pero bueno, son recuerdos chulos, porque además estas carreras que suelen ser en verano, que la gente ya va con otro ánimo, pues están guays, porque haces una carrera en el centro del pueblo, en una vuelta de 200 metros, que son las fiestas, que está lleno de gente, y el ambiente que se hacía era muy chulo. Entonces, buenos recuerdos. Y respecto a lo otro, al tema de la gente, he entendido que era la gente que no es de élite, que entrena... Sí, los populares que siguen compitiendo, pero tampoco tienen como opciones nunca, ¿no? De igual llegar a la élite, ¿no? Yo más o menos... Sí, no tienen opciones y sin embargo hacen unos compiten entrenamientos y- casi tan intensos, no llegan al límite vuestro, pero también entrenan con mucha intensidad. Sí. ¿Seguís capaces vosotros de manteneros ahí en la élite entrenando con esa intensidad sin ser conscientes de que podéis llegar al puesto que ocupáis en la actualidad? Yo en parte en la línea de lo que decía antes con el tema de los estudios, que es como que te tienes que adaptar a la situación, pues aquí es lo mismo. Al final un deportista de élite entrena mucho porque tiene las capacidades para entrenar mucho y tiene el tiempo para entrenar mucho y recuperar de eso que está entrenando. Una persona que trabaja 8 horas, que tiene familia y que no está en un nivel competitivo alto, que esté dedicando todo ese tiempo a entrenar, que después no va a poder recuperar y va a ir estresado, pues quizás le hace más mal que bien. Entonces, por mi parte sería que si no estás en la élite, que entrenes todo lo que quieras, por supuesto, pero que seas consciente de lo que tienes en tu vida, más allá del deporte, y que te adaptes a ello y actúes en consecuencia. Yo por mi lado sí que me considero un apasionado del alto rendimiento y de la competición, pero si no estuviese, digamos, para competir o para ganar competiciones, sí que tengo bastante claro que el nivel de exigencia conmigo mismo bajaría. Igual que tengo claro, por otro lado, que seguiría haciendo deporte porque el deporte me encanta y el deporte está conectado a mi vida en todos los aspectos. Pero por otro lado también veo que lo que seguro es que a nivel de salud es mucho mejor no estar en periodos competitivos y hacer deporte por disfrutar y bajarle un poquito la intensidad. Mejor que estar siempre al día con competiciones, llevando el cuerpo un poquito, digamos, al extremo, porque al final es lo que hacemos. Pero no... Ahora mismo, si pienso en un futuro, por ejemplo, de retiro, no me veo haciendo series un día por la tarde con 36 grados a morir para preparar una carrera que no soy competitivo. Así que eso no lo acabo de ver y lo haría un poquito más por salud y por diversión. Sí, en mi caso un poco lo mismo. Creo que también es importante sobre todo disfrutar del proceso, se llegue o no a competir y conseguir medallas, que es muy bonito pues conseguir títulos, campeonatos. Pero bueno, sobre todo pues ir un poco disfrutando del día a día. Creo que en cuanto dejas un poco de disfrutar de los entrenamientos y de salir a correr o a patinar, en nuestro caso por placer, ya un poco pues ya se ve de otra manera. Sobre todo pues eso, disfrutar y al final pues bueno, si se consiguen las medallas genial, pero si no pues tampoco pasa nada. Bueno, pues damas y caballeros, lo vamos a dejar, que es que si no se va a pasar el tiempo y tenemos ahora una actuación de José Luis Esteban, un gran actor, rapsoda, muy conocido y muy querido en Aragón y a nivel nacional. Y previamente os vamos a dar un detalle que la tienda Zenit con Marcos López ha tenido a bien, ya que habéis venido pues desde tu pueblo y habéis tenido que dejar vuestras pues tareas, ¿no?, diarias y vuestros entrenamientos, aunque hoy teníais descanso, pues por lo menos que daros un detalle.
Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ellos. Y nos foto de rigor. Esto es como cuando se entregan las medallas en los podiums, pues igual. Están personalizadas, además. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Marcos López también, aparte de ser el gerente de la tienda Zenit, de Deportes Zenit, es un gran corredor, es un clásico de toda la vida. Además somos de la misma quinta más o menos y llevamos toda la vida corriendo juntos. Y es un placer que esté siempre presente y colaborando. Y él es campeón también del mundo por equipos, de trail, de veteranos, que eso es otro tema a tratar pronto, lo del el deporte máster y veteranos, que a ver si luego sale. Bueno, pues foto aquí de rigor. Muchas gracias. Gracias. Bueno.